roleplay puede ser mucho más que un juego. El roleplay puede ser la solución a muchos de los problemas que nos encontramos en el aula como docentes. El material didáctico que a continuación van a disfrutar es resultado de la aplicación de los juegos de rol a la asignatura de estructura social en el grado. ¿Cómo ha sido la experiencia de toma de contacto con este tipo de prácticas? Bueno, ha sido una experiencia altamente positiva porque ha supuesto que los estudiantes del grado de trabajo social intenten ponerse en la piel de los usuarios de servicios públicos y esto es una de las habilidades que requiere el rol del trabajador social. Por lo tanto, ellos han valorado esta práctica, han puntuado la práctica de una manera muy alta y ha habido mucha satisfacción. ¿Te ha ayudado el roleplay para conocer cómo puede ser tu futuro profesional? Sí, desde luego yo creo que es una buena manera para conocer qué es lo que nos vamos a encontrar en la vida real, en el contexto laboral y trabajando con personas que tienen problemas reales. En la facultad nos enseñan siempre modelos de situaciones idóneas donde todo ya viene dado, pero aquí trabajamos con una situación muy fresca, muy espontánea, donde las reacciones de la gente pueden ser muy diversas en el mismo rol, con diferentes reacciones. Y bueno, yo creo que eso luego en cada colegio donde vayamos los profesores, porque es una profesión muy itinerante, nos vamos a encontrar con muchos tipos de necesidades muy diferentes entre ellas y creo que es una práctica que nos pone muy en contacto con lo que vamos a necesitar de verdad. ¿Recomendaría como docente este modelo de práctica a otros docentes? Creo que sí lo recomendaría y especialmente a los futuros graduados en ciencias sociales, abogados, profesores de EGB, psicólogos, etcétera, profesionales que tienen que tener habilidades sociales que suponen empatía y suponen ponerse en la piel. Desde el punto de vista de la pedagogía, ¿qué es lo más positivo y lo más negativo que aporta unas prácticas realizadas por medio de juegos de rol? Yo pienso que los juegos de rol es la mejor manera para poner en la situación de otro a cualquier persona. Muchas veces hablamos de que los alumnos y las personas en general, no solamente de edades más tempranas, pueden ser sensibles a los problemas de la gente y a las situaciones, pero realmente les son ajenas. Solamente cuando una persona lo vive de verdad y se pone en ese papel, es capaz de acabar esa actividad y seguir a lo largo del día, seguir reflexionando sobre ello y realmente que eso sea más permeable a esa persona. De manera que, adaptado esto al ámbito de la enseñanza, los alumnos pueden estar en un contexto más protegido, como quien dice, en una burbuja, y en un contexto en el que no se les saca de allí, de casa al colegio, del colegio a casa, y si no están en un colegio o en un barrio que presente esas características, difícilmente podrá luego desarrollar una empatía y una capacidad para ponerse en el lugar del otro. No solamente cuando llega un alumno nuevo a su colegio, a su centro, o cuando tiene un compañero, sino que luego esperemos de esa futura sociedad esa capacidad y esa adaptación a los nuevos tiempos y a que sepa responder a esa nueva sociedad que se está conformando poco a poco aquí en España y que hace 15 años no estaba. Entonces debemos tener en cuenta que estamos formando a la futura sociedad de dentro de pocos años y en una sociedad que está
cambiando constantemente, que no tiene parecido en nuestra historia y que debemos responder a esa necesidad y asumir esas carencias que ahora mismo pienso que tiene el currículum escolar, que no responde a esta demanda que... Los inconvenientes y las ventajas que tiene la aplicación de este tipo de prácticas, pero sin duda pesan mucho más las ventajas. Cada día son más los que están aprendiendo por medio de los juegos de rol. Integración, simpatía, superación de barreras, cooperación, trabajo en equipo, conocer al otro, tolerancia, comprensión, superar retos, diálogo. Sin duda son ventajas que la sociedad venidera necesita. Esperamos que todos aquellos que estén utilizando las técnicas de juegos de rol en la enseñanza y el aprendizaje estén obteniendo resultados tan positivos como nosotros.